Por las noches, suelen salir en busca de bebés no bautizados, convirtiéndose en animales o en bolas de fuego. En las leyendas, son bien conocidas por sus poderes oscuros y sus pactos con fuerzas demoníacas. Estas mujeres han sembrado durante siglos el miedo en los corazones de las personas. Y esta noche les estaré compartiendo inquietantes historias sobre encuentros reales con estas mujeres. Te invito a que vayamos juntos al mundo de lo desconocido, pues esto es Encuentros con el Más Allá. En Honduras es muy popular en las historias sobre brujas el relacionarlas con el poder de convertirse en lechuzas y buscar bebés no bautizados para alimentarse de ellos mientras sus madres los amamantan o mientras estos duermen. Pero quiero aclarar que no son las mismas lechuzas que vemos afuera. Esos son animalitos que cumplen con su función en el ecosistema. Las brujas se convierten en algo similar a una lechuza, pero se diferencian en el gran tamaño, en el color, ya que por lo general son negras o grises. Sus ojos suelen brillar y las armas comunes no les hacen nada. Aparte, pueden también hablar. Dicho esto, comenzamos con el primer relato, que tiene lugar en una comunidad al norte de Honduras, cerca de Trujillo, Colón. Una persona de nombre Rubén nos comparte su experiencia en este lugar. Fue por el año 2006. Luego de graduarme como médico, me asignaron a una comunidad ubicada en las montañas cercanas a Trujillo, como parte de mi servicio social. Ahí la vida me parecía un verdadero gozo. La localidad a la que me tengo que reservar el nombre por algunos factores tiene unos paisajes bastante pintorescos. La comida de campo es una verdadera delicia, y la gente de esa comunidad es bastante cálida y respetuosa. A mí me recibieron bastante bien la gente del lugar. Incluso el primer día de alojarme, Carmen, que era originaria de Trujillo y auxiliar de enfermería, me ponía al tanto de cómo era aquel lugar y los limitantes que teníamos. Cuando en eso apareció un señor campesino de nombre Gervasio, invitándonos a comer a su hogar. Con gusto Carmen y yo aceptamos aquella invitación, y al llegar, fuimos bien recibidos, como si de familiares se tratase. Aquella amabilidad y cortesía no la había recibido nunca por parte de algún particular en la ciudad, como la recibí aquel día de aquellas personas. Gervasio me presentó a su esposa y a sus hijos, que era una familia bastante humilde, que sobrevivían con lo que la tierra y sus animales les proporcionaba. Doña Clara, que así se llamaba la mujer de Gervasio, nos preparó una sopa de gallina. Recuerdo que lo degustamos con tantas ganas. Cuando me ofrecieron más, sin dudarlo acepté, y es que aquel sazón de Doña Clara era muy similar a la de mi difunta abuela. Aquel almuerzo fue acompañado de pláticas muy amenas. Gervasio me contaba cómo era el lugar y las personas que lo habitaban, los horarios de transporte, por si necesitaba hacer algún mandado a la ciudad o a las colonias aledañas, quiénes de sus vecinos eran más serviciales que otros y de quiénes debía de tener un poco más de cuidado.
pero sobre todo, me advirtió de que no anduviera tan de noche fuera del consultorio o del cuarto donde me hospedaba. Y si alguien me llegase a necesitar de mis servicios pasado las 10 de la noche, primero que les dijera que llegaran al consultorio, y si no podía movilizarse, me iba a dar el número de don Germán. Él tenía un taxi y podía ir por esa persona o pasaba por mí, pero que era muy importante que no anduviera sobre todo yo en la calle pasadas las 10. Yo le pregunté cuál era el problema de andar a esa hora, si era por la delincuencia, y él me dijo que no, que en ese lugar por la delincuencia no me iba a preocupar, y si alguien andaba robando o haciendo fechorías, las personas de la comunidad se encargan de darle su merecido, para que no lo vuelva a hacer, o al menos no en ese lugar. Y luego me dijo: usted es un hombre de ciencia, doctor. Usted no me va a creer lo que le digo, pero por su bien, se lo diré aunque se burle de mí. Pero estoy seguro que la señorita Carmen le va a comentar algo que le pasó al otro doctor, aquel que estaba antes que usted, y luego tuvo que salir de aquí huyendo, pidiendo traslado a otro lugar. Aquí es posible que usted se pueda topar con algún espanto en la calle, o con alguna bruja. Aquellas palabras me parecieron extrañas. Yo lo quedé viendo, y le dije: ¿es eso lo que realmente a usted le preocupa? Y me respondió con firmeza que sí. La gente aquí, me dijo, todos sabemos cuidarnos de esas cosas, pero las personas de afuera, y sobre todo como usted, doctor, siendo un hombre de ciencia, no entiende de esas cosas. Pero créame, el mal existe, y es mejor evitarse toparse con él si no sabe cómo defenderse ante ello. Recuerdo que doña Clara intervino. Discúlpeme que me entrometa, doctor, pero lo que mi esposo dice es cierto. Aquí las brujas aparecen seguido. Durante el día las ve como cualquier mujer. Es difícil saber cuál es bruja y cuál no. Conocemos algunas porque son visitadas para hacer trabajos de brujería, pero no todas. ¿Quién sabe cuántas andarán ahí? En las noches cuando no hay luna, o cuando hace luna llena, llegan enormes aves a posarse sobre las ramas de los árboles o los techos de algunas casas, sobre todo si hay bebés en ellas. Más de alguna vez Gervasio las ha visto y suelen reírse con mucha maldad y hablarles a las personas que pasan cerca. Hace muchos años, cuando yo era una jovencita, recuerdo que una señora que vivía más adelante le llevaron a su hijo de 2 años, y todo por andar platicando con la comadre hasta tan tarde. Regresaba a su casa con su hijo, y de la rama de aquel árbol de mango empezaron como a chiflar, y luego escuchó la risa bien fea. Cuando ella volteó a ver, miró como aquel pájaro negro se aventaba sobre ella, y ella, por cubrirse el rostro, le soltó la mano al pequeño. Aquel animal se lo llevó, y solo se escuchaba como aquel niño gritaba de miedo hasta que se fue perdiéndose en la montaña. Aquella señora se volvió loca, y por más que la gente de aquí se organizó y fueron a buscar al niño a la montaña, la verdad es que nunca lo encontraron. Yo, al escuchar aquellas historias, me parecieron demasiado exageradas. Digo, yo en ese momento era un hombre más de ciencia, y no creía en esas cosas. Nunca me había pasado nada, nunca había visto nada, pero ante tanta insistencia de Gervasio y doña Clara, les dije que no se preocuparan, que no saldré de noche, y al despedirme de ellos, me recomendaron también nunca comerle comida a nadie, sobre todo a alguna mujer o anciana que me lleve al consultorio, porque nunca se sabe las intenciones de las demás personas.
Con eso Carmen y yo decidimos regresar al consultorio para seguir poniéndome al tanto de todo. Mientras caminábamos, le pregunté con curiosidad si ella creía en esas cosas de las que habló Gervasio y su mujer. Su respuesta me sorprendió, porque me dijo que sí. Yo he visto cosas, doctor, que no las puedo explicar. Y el doctor que estaba antes que usted decidió irse porque había recibido una llamada como de alguien agonizando, pidiendo ayuda a la 1 de la madrugada. Me fue a despertar y me dijo que le tuviera listo el consultorio por si tenía que regresar aquí con un paciente. Hice lo que me dijo. Abrí el consultorio y preparé todo, y luego me senté a esperarlo. Ya estaba cayéndome del sueño cuando las luces empezaron a parpadear. Creí que se iba a ir la luz, por lo tanto fui a buscar candelas, y me percaté que apenas había transcurrido unos 10 minutos, cuando escuché al doctor, que estaba gritándome desde el portón que le abriera, pero este estaba dando unos gritos de desesperación, que lo que yo pensé era que lo estaban asaltando o algo por el estilo. Me asusté mucho, y me asomé a ver. Cuando lo miré en el portón y no vi a nadie más, salí a abrirle. Cuando aquel hombre se metió corriendo al consultorio, incluso me dejó afuera sin explicación alguna. Yo también lo seguí, sin cerrar aquel portón. Al entrar al consultorio, cerré con llave la puerta y fui a buscarlo. Él estaba totalmente muerto de nervios. Nunca lo había visto tan asustado. Le pregunté qué le pasó y me respondió que en medio del camino le había salido un cerdo negro, muy grande, con ojos de fuego, y que lo peor de todo es que aquel cerdo le dijo su nombre, se rió de él y le dijo que venía por su alma. Y este como loco se echó a correr, mientras aquel cerdo detrás de él venía riéndose de una manera horrible. Pero se detuvo cuando me empezó a gritar en aquel portón. Yo cuando salí yo no vi nada. Él me dijo que había volteado a ver hacia atrás pero ya no estaba, que el cerdo había desaparecido. Yo le creí, doctor, pues él estaba demasiado mal de los nervios como para pensar que me estaba jugando alguna broma. Inmediatamente al amanecer, se fue de aquí. Dijo que iba a tratar de pedir traslado, pero que no se podía quedar más. Yo al escuchar las palabras de Carmen, le pregunté si ella había visto algo también, y me respondió que sí. Antes de que se fuera el doctor, había una mujer que lo acosaba, pero era una mujer mayor. Siempre le traía comida, pero a este le hacía daño siempre, por lo que ya después no le comía nada. Solo la aceptaba por respeto, y cuando se iba, la tiraba. Una noche, yo cerrando el consultorio, miré cómo arriba del techo sobre el cuarto donde dormía el doctor, cayó del cielo una enorme lechuza negra. Doctor, créame, no le miento. Era del tamaño de una persona. Yo quedé viéndola cómo rasguñaba las láminas del techo, como si quisiera entrar al cuarto donde dormía el doctor. Y luego ella se percató que yo estaba viéndola, y cuando volteó su cara, parecía de una mujer. No pude distinguirla bien, pero me dijo, vete de aquí metida, con una enorme furia. Y yo salí corriendo a esconderme en mi cuarto y a orar. Inmediatamente cuando comencé a orar, aquella cosa se paró sobre mi techo. Se escuchaban como si era una persona la que estuviera ahí, caminando, y me gritaba, cállate maldita. Y yo más oraba, con tanto miedo, pero oraba y oraba. Y ella me volvía a decir, cállate maldita, me la vas a pagar algún día, te acordarás de mí. Y de repente aquello voló, se escucharon los aleteos. A los días, aquella mujer que acosaba al doctor regresó al consultorio, pero esta vez no buscaba al doctor, me buscaba a mí, y me llevó comida. A mí se me hizo bastante extraño,
pues siempre ella me miraba con indiferencia, pero al ver la insistencia de que me comiera aquello, yo empecé a desconfiar. Cuando se fue, recordé la voz y me dio mucho miedo. Era la misma voz que tenía aquella lechuza, y ahí comprendí que era esa mujer. Yo no le dije nada al doctor, más que ya no la atendiera, y este me dijo que a un paciente no se le podía negar la ayuda. Y pueda que tenga razón, pero esa mujer no era de confianza. Yo tiré la comida y me puse a orar. Luego de que le sucedió aquello al doctor y que éste se fue, no he vuelto por aquí aquella mujer. Los meses pasaron y yo no había visto nada en aquel lugar, hasta que una noche, mientras cerraba el consultorio y me dirigía hacia mi habitación, escuché unos murmullos afuera. No sabía de dónde provenían. Parecían una especie de rezos. En un momento creí que era Carmen, porque sabía que ella antes de dormir se ponía a orar. Pero no tenía sentido, porque el cuarto de ella quedaba al otro lado del consultorio. Así que me quedé unos minutos en silencio, tratando de averiguar por dónde venían aquellos murmullos. De pronto veo a Carmen salir de la habitación y le hice señas que guardara silencio y que viniera hacia mí. Carmen, al acercarse, también logra escuchar aquellos murmullos. Me dijo: doctor, ahí está otra vez, ha vuelto, y creo que está sobre su techo. Yo decidí moverme a patio abierto, a pesar de que Carmen me dijera de que no fuera. Cuando salí a ver desde una distancia prudente, miré un pájaro enorme sobre mi techo, que movía la cabeza de un lado a otro, pero estando de espaldas a mí. Y sí, supe que era aquello lo que estaba produciendo aquellos murmullos. Así que agarré una piedra y cuando volteo hacia arriba, dispuesto a tirársela, veo que aquel pájaro estaba viéndome. Su rostro era una mezcla entre mujer y lechuza. Sus ojos brillaban. Al ver aquello me quedé totalmente congelado y escuché a esa cosa reírse de mí. Y cuando parecía dispuesta a abalanzarse sobre mí, salió Carmen gritando: la sangre de Cristo tiene poder. Y al empezar a reprender aquello, esa cosa salió volando en un parpadeo. Después de esa experiencia, no volví a ver aquella cosa en los meses posteriores. Lo que sí miré eran luces por la montaña revoloteando en círculos. Gervasio nos contó que esas luces eran brujas también, y que no solo en animales pueden convertirse. Yo nunca olvidaré aquella experiencia. Nunca había visto ese tipo de pájaros, ni he escuchado nada sobre ellos. Pero por su similitud a las lechuzas, entendí por qué las personas las relacionaban tanto. A pesar de ser médico y estudiado, a raíz de lo que vi, creo que hay cosas que existen, pero que no entendemos. Y aunque nunca más he vuelto a tener una experiencia así, lo cierto es que soy más abierto de mente ahora. Las historias sobre estas brujas convertidas en lechuzas son contadas no solo en la zona norte de Honduras, sino en todos los rincones del país. Creo que es uno de los relatos que más se cuentan en las zonas rurales, y la siguiente historia deja constancia de estas mismas características que tienen al convertirse en lechuzas o en un ave similar a estas. Mi bisabuela solía relatar esta historia que les traigo a continuación. Esto ocurrió en el pueblo donde ella nació, cuando ella era apenas una niña. Fue por la década de 1920, en la comunidad de San Marcos, Santa Bárbara, Honduras. Los protagonistas de esta historia son una familia relativamente joven que estaba recién llegada a la comunidad en busca de trabajo en las haciendas circundantes. Aquella familia era bastante amable y algo apartada de las personas del lugar.
el padre de familia, a quien en este relato llamaremos por Vicente, era un hombre sano, según cuenta mi bisabuela. El único vicio que tenía era el juego, las apuestas. Por lo demás, no tomaba ni fumaba, ni tampoco era mujeriego. Se miraba que quería mucho a su mujer, quien era originaria de otra comunidad llamada Ilama. Esta comunidad Ilama en Honduras se ha ganado la fama de ser una comunidad de muchos brujos. Esto debido a un juicio por brujería en el siglo XIX a los hermanos Cano. Pero esa es otra historia. Lo que sí es innegable es que ella es parte de las leyendas del país, y es lo que la mayoría de la gente repite de boca en boca hasta hoy en día. Yo no se los puedo asegurar de que eso sea cierto. Todavía no conozco el lugar más que por sus historias. Pero bueno, volviendo al tema, esa mujer, según relataba mi bisabuela, venía de esa comunidad. Y Vicente, que era un hombre bastante apuesto, muchas mujeres se interesaban en él. Pero él solo parecía tener ojos para aquella mujer. Y es que ella también era una mujer bastante guapa. Pero debido a que muchas mujeres se interesaban en Vicente, se había vuelto muy celosa. Y a pesar de que su marido siempre la trataba bien y con amor, y que nunca se escuchó un rumor de que él anduviera enamorando a otras, ésta siempre lo celaba. Era una inseguridad bastante enfermiza por parte de ella, tanto que obviamente el matrimonio le llegaron sus problemas tiempo después, a lo que Vicente solo respondía yéndose a jugar cartas con sus amigos para tratar de aliviar su enojo. Pero varios vecinos ya habían notado que por la parte trasera de aquella casa, donde se ubicaba la cocina, siempre por las noches, luego de que Vicente se iba, también salía una lechuza enorme, de color negra, y antes de que éste regresara, aquella lechuza volvía y bajaba por la parte trasera de la casa. Pero la gente del lugar, que había atestiguado aquello, no lo comentaba, pensando que Vicente sabía de que su mujer se convertía en lechuza. Eso sí, todos tenían ahora más cuidado de no ofenderlos, o no meterse con ellos, para que no les fuera a causar ningún maleficio, pensando que aquella pareja practicaba las artes oscuras. Lo cierto es que Vicente ignoraba por completo de que se había casado con una de estas mujeres. Así que Vicente, para evitar tener problemas en casa con su mujer, intentaba llegar temprano a casa. Pero cuando por alguna casualidad se le hacía tarde, luego venían las discusiones, o aquella mujer de repente le salía con escenas de celos. Por lo que Vicente, para evitar seguir discutiendo delante de sus niñas de 2 años, decidía mejor marcharse a jugar cartas con sus amigos y así bajarse el enojo. Pero a minutos de que él se marchaba, aquella mujer se convertía en lechuza y salía por la parte trasera de aquella casa, por la misma dirección en donde se iba Vicente. Una de las tantas veces que Vicente salió a jugar cartas con sus amigos, aquella lechuza, como de costumbre, salió tras él, pero por un motivo, él se regresó a casa. Al entrar, no encontró a su mujer por ningún lado, solo su niña de 2 añitos, que estaba bien dormida en su habitación. Por lo que molesto, decide quedarse en casa, y al tratar de buscar a su mujer, al ver dónde estaba, no la logra encontrar por ninguna parte. Al dirigirse hacia la cocina, mira que al pie de la ventana había una vela encendida y mucha carne sobre una piedra blanca, que esta misma mujer había tallado dejándola como una tabla de cocina. La había traído consigo desde Lama, solo que Vicente nunca había visto que ella la utilizara para cocinar o condimentar. Siempre la tenía apartada, por lo que esa vez al ver aquella cantidad considerable de carne, le queda bastante extrañado y decide ponerle sal para que no se fuera a arruinar. Apagó la vela que estaba al pie de la ventana
y se sentó a esperar a su mujer. De pronto observa como un pájaro negro, parecido a una lechuza, entra por aquella ventana de la cocina y empieza a hablar enfrente de aquella piedra llena de carne. Lo que Vicente logra escuchar son las palabras de "Sube, carne, sube". Vicente queda impactado del susto y corre en busca de su machete. Aquella lechuza volvía a repetir cada vez más desesperada las mismas palabras: "Sube, carne, sube". Y al no ocurrir nada empezó a llorar y a gritar desconsolada, intentando convertirse nuevamente en mujer. "Sube, carne, sube", gritaba una y otra vez. Vicente se acercó con el machete, y aquella lechuza, al verse descubierta, salió rápido por la ventana. Cierra la ventana lo más rápido posible y corre a abrazar a su hija, pensando que era por ella por quien venía aquella bruja. Aquella ave intentaba ingresar de manera desesperada. Rasgaba la ventana, golpeaba las tejas, pero nada funcionaba. Al final, fue amaneciendo, y los últimos llantos de aquella lechuza cada vez más se parecían a la de una persona, a los de su mujer. Por lo que Vicente salió de la casa preocupado, pero ya los primeros rayos del sol habían hecho que aquella lechuza cayera al suelo desvivida. Vicente encontró a aquel ser sobre el patio con sus alas extendidas. Al darle la vuelta parecía de que era más grande de una lechuza normal. Sus ojos estaban quemados y su rostro, aunque tenía pico, tenía aspecto de una mujer. Tenía piel en su cara en lugar de plumas. Los restos de aquella ave estaban rígidos, como si estuviera disecada, y aquella carne que había condimentado estaba llena de gusanos. Al correrse la voz de lo que había ocurrido con Vicente, varios vecinos llegaron a ver aquellos restos. El caso fue bastante comentado por las personas de San Marcos, mientras la vecina, que vivía en la casa a la par, era quien más veces había visto a aquella lechuza salir de su cocina. Ella fue la que le comentó que esa lechuza que estaba tendida en el suelo era su mujer, y que todas las noches que él se iba, ésta salía por la ventana para vigilarlo, de que no estuviera viendo con otra mujer. Vicente quedó bastante mal emocional y mentalmente, luego de aquella experiencia vivida. Al no poder vivir más en aquella casa, por los recuerdos que ésta le traía, se marchó del pueblo junto a su hija, y nunca más se volvió a saber de ellos. A pesar de que estas mujeres, que se dedican a hacer el mal, han obtenido grandes poderes con los cuales pueden atemorizar a cualquier persona, estas al final no son inmunes a ciertos secretos con los cuales se les puede tumbar o incluso acabar con ellas. Tal como ocurrió en una comunidad de Olancho, en Honduras, allá por los años 70. Ahí tuvieron lugar los acontecimientos que la señora Patricia nos los comparte en el siguiente relato. Yo tenía alrededor de unos 7 años más o menos cuando todo ocurrió. Nosotros vivíamos en la hacienda de mi abuelo por parte paterna. Él tenía grandes extensiones de tierras y era uno de los ganaderos más prósperos del lugar. Tenía bastantes cabezas de ganado y sus tierras colindaban con la de otro gran hacendado llamado José, pero todos en el lugar le decíamos Don Chepe Ventura. Mi abuelo y Don Chepe Ventura eran casi de la misma edad y desde que se conocían se llevaban bastante bien. De hecho, Don Chepe siempre era bien querido por su forma de ser, bien educado y bien amable con todo el mundo. Mi abuelo, cuyos terrenos eran los que tenía acceso a un río que estaba más abajo, le permitía a Don Chepe cruzar sus reses por medio de un estrecho de su terreno para que pudiera llegar a aquel río. Don Chepe siempre fue muy agradecido con mi abuelo y siempre se llevaron bastante bien, y aquella confianza y amistad entre ambos siempre se mantuvo hasta el fallecimiento de Don Chepe. Al fallecer Don Chepe, aquellas tierras y animales que éste poseía
se las quedó su mujer. Aquella mujer de nombre Carmen se había convertido en su segunda esposa, luego de que hace muchos años enviudara. Según contaba mi mamá, Carmen había llegado a trabajar a esa hacienda debido a que la primera esposa de don Chepe se estaba viendo bastante mal de su último embarazo y necesitaba de alguien que estuviera con ella, atenta a sus cuidados. Don Chepe la contrató con aquel fin, pero luego de que su esposa y madre de sus hijos falleciera durante el último parto, Carmen se le fue metiendo de a poco hasta convertirse en su mujer y madrastra de sus hijos. Aquellos muchachos sufrieron mucho debido a los abusos de aquella mujer, ya que se decía que Carmen era una mujer bastante mala y solía maltratarlos a todos, razón por la cual las hijas mayores de don Chepe rápido se hicieron de marido para poder salirse del dominio de aquella mujer, y luego los varones hicieron lo mismo a medida que fueron alcanzando la mayoría de edad. Al final, aquella casa donde vivían solo quedaron Carmen y don Chepe, y al morir fue Carmen la que se quedó con todo. Los hijos ni siquiera pelearon su herencia, no se atrevieron a pelear con Carmen. La familia de nosotros ya había escuchado por medio de los trabajadores de la hacienda de don Chepe que aquella mujer le gustaba practicar la brujería. Hasta alguno lo había visto haciendo cosas. Incluso los trabajadores más viejos de don Chepe le renunciaron luego de que uno de ellos logró ver cómo ésta a medianoche estaba hablando con un hombre de buen vestir. Aquel hombre traía sombrero elegante y ropas elegantes, solo que vestía todo de negro. Su rostro no se apreciaba distinguir por la luz de las velas, pero sí que este trabajador quedó paralizado de miedo cuando vio que aquel hombre elegante tenía patas de cabra. El impacto de presenciar aquello lo obligó a renunciar al día siguiente, y los demás, cuando se dieron cuenta de lo que aquel hombre había visto, también por temor, se fueron de la hacienda. Los nuevos trabajadores que contrataron relataban sobre ciertas cosas extrañas que pasaban en aquel lugar, y como don Chepe no creía y hacía todo lo que aquella mujer le decía. Al fallecer don Chepe, aquella señora tomó propiedad de todo y mandó a levantar una cerca, quitándole parte del terreno a mi abuelo. Era aquel terreno que quedaba más abajo, por donde pasaba el ganado para llegar al río. Mi abuelo, al ver aquello, montó en cólera y mandó a quitar aquella cerca. También fue a hablar con esta señora, pero Carmen, necia de que aquel terreno le pertenecía a ella, amenazó a mi abuelo con represalias. Pero mi abuelo, como era un hombre sin miedo a nada, le advirtió que era ella la que le debía temer a él. Después de aquel problema, mi abuelo fue quien mandó a levantar una cerca, definiendo bien los límites de ambas tierras. Lo extraño es lo que vino después. Recuerdo que aquel zacate del lugar se fue secando de a poco. Tenía un color amarillo, pero lo curioso es que comenzaba desde los límites con las tierras de aquella mujer. Por su parte, el zacate de las tierras de Carmen estaban siempre verde, y se podía ver bien demarcado ambos límites, todo por aquel contraste. Yo también recuerdo que los árboles frutales que mi abuelo tenía sembrado se empezaron a llenar de gusanos y soltar muchas de sus hojas. Luego fue el ganado de mi abuelo el que se empezó a enfermar y a morir sin razón aparente. Las vacas que estaban preñadas, a la hora de dar a luz, fallecían junto a sus crías. El ganado que era tan abundante de mi abuelo se fue muriendo poco a poco, y la situación financiera fue quedando bastante delicada. Luego cuenta mi mamá que fue gracias a uno de los peones de mi abuelo que se decidió buscar ayuda donde un señor que se decía era brujo. Mi abuelo tuvo que viajar hasta Santa María del Real, donde vivía aquel señor que le dijo que aquella mujer era muy poderosa
y había que tener mucho cuidado con ella, ya que se había decidido acabar con mi abuelo y con toda la familia. El Señor le dio unas cosas que tenía que enterrar en las esquinas que limitan con los terrenos de Carmen, también unas aguas que él tenía que regar y varias cosas más que tenía que hacer. De eso casi yo no me acuerdo, porque cuando mi abuelo lo fue a hacer, a mí me dejaron encerrada en casa con mis hermanos. Al pasar las semanas, las cosas comenzaron a volver a la normalidad. El zacate empezó a reverdecer y el de Carmen comenzó a secarse. Ahora ya grande, entiendo que fue que aquello que nos hizo a nosotros se le estaba volteando. Al pasar de los días, yo, que era la menor de mis hermanos, comenzaba a tener pesadillas. Miraba como una mujer con cabello negro y largo, y toda vestida de negro, acababa con la vida de mi abuelo. Yo me moría del miedo, pero no decía nada, porque al final creía que era solo eso, simples sueños. Pero aquellas pesadillas fueron más recurrentes, y siempre era esa misma mujer que no le podía ver el rostro, quien lastimaba a mi abuelo de diferentes maneras en cada sueño. Fue cuando yo comencé a no querer dormir para no tener de nuevo aquellas pesadillas. Pero lo peor fue cuando una de esas noches que yo no quería dormir, escuché como algo se cayó en el cuarto. Y cuando dirijo mi mirada hacia un rincón, estaba una silueta de una mujer con el cabello largo y toda vestida de negro, y me miraba fijamente. Yo tenía mucho miedo. No podía ni moverme ni gritar. Y luego de un rato, aquella cosa se movió lentamente en dirección a donde mí. Y donde daba un claro de luna, asomó su cara. Le pude ver su piel arrugada y pálida. Y lo más aterrador fue su sonrisa de maldad. Cuando en aquellas cuencas oscuras de sus ojos brillaron dos luces amarillas, yo pude gritar lo más fuerte posible. Y aquella anciana, como si fuera sombra, vi que se arrastró por el suelo y se subió por el mismo rincón donde estaba. Mis padres que dormían conmigo se despertaron exaltados y encendiendo el candil me abrazaron. Todos los demás de la casa se despertaron con mis gritos y hasta mi abuelo fue a ver qué tenía. Yo conté lo que había visto y mi mamá dijo que era verdad, porque ella también la miró, solo que no podía moverse ni hablar. Estaba totalmente paralizada y solo se puso a orar en su mente, pidiéndole a Dios que aquella cosa no se acercara más a mí y no me fuera a hacer ningún daño. Creo que fue por eso que de repente yo pude gritar. Mi abuelo, preocupado por aquello, de nuevo visitó a aquel brujo en Santa María del Real. Este le dijo que se trataba de Carmen, que yo había visto su verdadera apariencia y que se estaba metiendo conmigo porque era el miembro más débil de la familia. Por lo tanto, yo era su puerta, lo que al hacerme sentir cada vez más miedo, ella iba a poder entrar para hacerle daño a mi abuelo. Y si ella no podía con él, entonces me llevaría a mí, ya que era su nieta consentida. Aquel señor le dijo a mi abuelo qué hacer. Le dio un agua para beber y así mantenerse despierto toda la noche, pues decía que aquella bruja hacía algo con su aliento que provocaba que todos cayeran en un sueño profundo, excepto yo, para así atormentarme a su antojo. También le dijo que se colocara un rosario bendecido o que pusiera una cruz bendita sobre su cabecera. Luego, él iba a escuchar cómo alguien andaba caminando en su techo. Eso era señal de que aquella bruja ya había llegado y debía agarrar un listón y recitar las 12 verdades del mundo, haciendo un nudo después de decir cada verdad. Y al terminar de decir la número 12, este debía comenzar de nuevo a decirlo por al revés, desde la verdad número 12 hasta la primera. Pero esta vez
deshaciendo cada nudo después de cada verdad. Mi abuelo hizo todo aquello que aquel señor le dijo, y en la madrugada escuchó como algo pesado cayó sobre las tejas y empezó a caminar. Los pasos eran de una persona, y mi abuelo sacó un listón y empezó a hacer aquello. Cuando termina, se escucha que algo cayó afuera, pero mi abuela decidió no salir, a pesar de que aquella mujer le decía: suéltame, ya no te molestaré más, déjame ir, te doy mis tierras y mi ganado, pero déjame ir. Mi abuelo, que era el único que la escuchaba, le dijo: ¿y vas a tener piedad con mi nieta? No, ¿verdad? Pues yo tampoco la tendré con vos. Aquella mujer rogaba para que la soltara. Mi abuelo esperó pacientemente el amanecer, y cuando ya estaba amaneciendo, mi abuelo cuenta que aquella mujer le dijo con enorme ira: maldito, 1000 veces maldito. Y de repente ya no se escuchó nada. Luego de los primeros rayos de sol, mi abuelo salió al patio y allí la encontró, el cuerpo seco, y lo que parecía un animal, que era un animal como perro con pies y manos de persona, y una cabellera negra larga. Sus ojos estaban como quemados. Varias personas fueron a ver aquello por curiosidad. A mí y a mis hermanos no nos dejaron ir a verlo. Yo en aquel entonces no entendía nada de lo que pasaba, y de ese tema no se volvió a hablar más, hasta ya habían pasado los años, que una de las noches estuvimos platicando en casa de mis padres, tanto mis hermanos como yo, de cosas de miedo. Ya todos estábamos grandes, incluso con parejas, y cuando yo recordé aquello que miré en la habitación, fue cuando mi mamá nos contó todo lo que había sucedido. Supe que aquellas tierras de Don Chepe, el hijo mayor de este, las vendió. Mi abuelo no quiso comprarlas, y así que se tuvo que vender por parcelas. Y ahí, ahora están construidas varias casas. Hasta donde sé, nunca se escuchó nada paranormal en esas tierras de Don Chepe. Y nosotros continuamos con nuestras vidas. El siguiente relato nos los comparte Azucena. Este suceso ocurrió en un poblado en dirección hacia Marcala, departamento de La Paz, Honduras, allá por los años 60. Mi abuelo, que en paz descanse, nos solía contar sobre muchos acontecimientos extraños que ocurrían por aquellos lados en los tiempos de su niñez y juventud. Pero una de las experiencias que le tocó vivir en carne propia fue cuando se enfrentó a una bruja. Cuenta que en aquellos años, en esta zona era muy sabido sobre los casos de mujeres que se convertían en animales por las noches para alimentarse de bebés recién nacidos. Por lo que cuando él tuvo a sus hijos, siempre mantenían en el cuarto una Biblia abierta en el Salmo 91. La ponía sobre la cabecera donde dormían sus hijos recién nacidos. También colocaba ajos, tanto en ventanas y puertas, y a la par de la cama, para evitar que éstas entraran a la casa. Dice mi abuelo que a ella les aborrece el olor a ajo. Muchas veces escuchaba a mis abuelitos cómo algo pesado caía sobre las tejas, y ellos se ponían a rezar rápidamente y encender velas en el altar para alejar aquello de la casa. También trataba de bautizar a sus hijos lo más rápido posible para así tenerlos a salvo de estas brujas. Mi abuelo cuenta que había una señora en aquel pueblo, de quien las personas hablaban que tenía alguna especie de pacto con el diablo, debido a que ésta no envejecía, siempre se mantenía igual, a pesar de que los años pasaban. Desde que mi abuelo era un niño, aquella mujer se mantenía igual, y las personas más ancianas aseguraban que esa mujer era así desde que ellos eran jóvenes, y eso se debía a algún pacto que ella había hecho, o era una de esas brujas que llegaban a chupar a los infantes en bautizar al lugar.
Una de las noches que mi abuelo se levantó y salió de la casa al baño, vio como un cerdo negro grande se llevaba en su hocico varias mazorcas de maíz. Mi abuelo le respondió lanzándole piedras y le pegó varias, por lo que este cerdo soltó algunas mazorcas. Cuando mi abuelo fue a agarrar las mazorcas, estas estaban cubiertas de una baba que olía tremendamente mal. Tanto fue el asco que le dio, que se dispuso a vomitar. Luego estuvo al pendiente las siguientes noches, por si aquel cerdo se atrevía a regresar. Pero no pasó nada. Luego pasaron varias semanas. En el pueblo de pronto ocurrió otro suceso, algo muy lamentable en la comunidad, y es que a uno de los vecinos le amaneció desvivido su bebé de semanas de nacido. Algo que todos notaron es que tenía un hilo rojo de líquido vital que corre por nuestras venas, saliendo de su nariz, mezclado con una baba apestosa. Mi abuelo rápido lo relacionó con aquel cerdo negro. Todos llegaron a la conclusión de que había sido obra de alguna bruja. Y todos también sospechaban de aquella mujer que vivía sola y al fondo del pueblo. Pero nadie tenía pruebas. Un vecino había presenciado cuando este animal salía de la casa de su vecino la noche en la que aquel pequeño fue drenado por completo. Mientras este vecino regresaba al baño hacia su cuarto, vio como un cerdo negro salía de aquella casa atravesando el portón como si fantasma se tratase, rumbo al monte. Con temor, solo se le ocurrió esconderse. Luego de un tiempo, se enteraron que esta mujer tan extraña le había hecho un mal a uno de los vecinos de la comunidad, debido a que ya pasado de tragos, le faltó el respeto. Y aquella mujer, delante de los presentes, le dijo que su lengua sería comida por los gusanos. A los 3 días, lo encontraron desvivido en su casa, pero lo curioso es que la boca estaban llena de gusanos comiéndole la lengua. Ahora sí, quedaba bastante claro quién era la bruja y causante de muchos males en aquel pueblo. Lo malo es que mucha de la gente del lugar le tenía mucho miedo y preferían no meterse con ella. Hasta que una noche, mi abuelo se despierta porque escucha a sus animales alborotados. Mi abuelo, imaginando que se trataba de aquel cerdo nuevamente, prepara un machete mojándolo con agua bendita y le puso sal sobre el filo de aquel. Salió y mientras mira de nuevo que aquel cerdo está llevándose una gallina en su hocico, mi abuela le sale al encuentro y le suelta un machetazo dándole en la parte izquierda de la cara. Aquel cerdo lanzó un chillido horrible y se perdió en el monte. Al día siguiente, mi abuelo se topa con aquella mujer mientras ésta se dirigía saliendo del pueblo para más nunca volver. Llevaba vendada la cara, dejando ver un enorme corte del lado izquierdo. Al pasar frente a mi abuelo, aquella mujer agachó la cabeza y apuró el paso. Después de ese día, no se supo más de esa mujer, ni tampoco volvieron a suceder cosas extrañas en aquel lugar. La casa donde vivía aquella mujer quedó abandonada. Nadie se atrevió a ocuparla, hasta pasados los años que gente de afuera llegó a ocupar esos terrenos. Eso sí, esas personas aseguraban que asustaban en ese lugar, por lo que llevaron varias veces a un padre a bendecirlo, hasta que después de mucho tiempo y de mucho rezo, todo se logró calmar. Mi abuelo dijo que aquella mujer se había decidido ir del pueblo, ya que al fin había alguien que la había logrado lastimar, y si la gente del lugar se daba cuenta la manera en la que lo podían lastimar, ésta ya no podría escapar, y más de alguno podría haber terminado con su vida. Estamos llegando casi al final del video.
Gracias por llegar hasta aquí. Y si te han gustado estas historias, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte el próximo video. Ahora, antes de finalizar, yo les quiero compartir una historia de la que yo fui testigo, pero la quiero compartir con ustedes, con la intención de que reflexionemos todos sobre el peligro que podemos correr con las personas que nos relacionamos. Las brujas más peligrosas no son las que se convierten en animales. Las más peligrosas son esas que se ocultan entre nosotros, bajo la apariencia de amistades, parejas e inclusive familia. Así que mucho cuidado a quien nosotros le damos nuestra confianza y le abrimos las puertas de nuestras casas, pues no conocemos las verdaderas intenciones de los demás. El enemigo, el mal, se oculta siempre bajo la forma más inocente posible. Por eso, siempre las traiciones vienen de las personas de quien nosotros menos esperamos. Incluso, hasta en nuestras iglesias, podemos encontrarnos con personas tal como le sucedió a alguien a quien yo llegué a conocer. Quiero aclarar que no mencionaré nombres reales, ni el lugar en específico, por respeto a la privacidad de esta familia. Todo comienza cuando yo me encontraba en plena lucha espiritual con una exnovia mía, la cual ella es bruja de nacimiento y muy poderosa. Llegué buscando ayuda de una pareja de la tercera edad. Esa pareja sabía cómo luchar contra estas personas que hacían mal. En ese tiempo me ayudaron mucho a contrarrestar las cosas que me estaban haciendo. Pero fue en medio de todo lo que acontecía en mi vida que alguien más los contactó. Al igual, buscaba ayuda desesperadamente. Llegó a ellos por medio de uno de sus conocidos, a quien esta pareja había ayudado anteriormente. Aquella persona estaba pasando por una verdadera pesadilla. Recuerdo que la conocí luego de que el señor que me estaba ayudando me preguntara si le podía hacer un favor a una paisana mía, ya que yo tenía un viaje a Honduras en las próximas semanas. Yo le dije que sí, solo que me dijera qué favor necesitaba de mi parte. Él me respondió que necesitaba enviar unas cosas a sus familiares. Yo, pensando que se trataba de algún encargo común, no pregunté más. Luego me preguntó que si le podía dar mi número de teléfono a ella, para que nos pusiéramos de acuerdo, ya que ella no se encontraba en el mismo estado que nosotros vivíamos. A lo que yo ya me empecé a imaginar el tipo de cosa que tendría que llevar de encargo. Le dije que estaba bien, que no había ningún problema, así sin preguntar más. A las horas recibí un mensaje de aquella mujer. Se presentó y se mostró muy agradecida por el favor que le estaba haciendo sin conocerla. Me preguntó cuánto le cobraría por llevar las cosas que aquel señor me daría. Yo le dije que no se preocupara, que yo no le iba a cobrar nada. Ella me dijo que si me podía llamar en ese momento. A lo que yo accedí, que no había ningún problema, le dije. Al llamarme, se presentó formalmente conmigo y me dio su nombre, que en esta ocasión la tendremos que llamar por el nombre de Hilda, un nombre inventado. Rápidamente a ella se le quebró la voz y comenzó a decirme que yo era su ángel, porque ella no encontraba a nadie, ni la manera de hacer llegar aquellas cosas a sus hijos, y que era urgente por la situación difícil que estaban pasando. De ella salió empezarme a relatar todo su calvario. Yo la escuché atentamente a la señora, pero comprendía que necesitaba de alguien con quien desahogarse. Me comentó que estaba recién llegada de manera ilegal al país, buscando trabajo y ayuda para recuperar su hogar y su familia allá en Honduras. Me dijo que era proveniente de uno de los departamentos fronterizos con Nicaragua y que nunca había tenido la necesidad de trabajar,
pues su marido y padre de sus hijos siempre había proveído, nunca le faltó nada. Al parecer, él era dueño de tierras y ganado. Lo más perturbador fue lo que me contó después. Su situación había cambiado a raíz de que ella, sintiendo el deseo, el llamado de buscar a Dios, llegó a una iglesia evangelista. Comenzó a asistir con regularidad. Su marido no estaba muy de acuerdo, pues no era afín a esa religión, por lo que la señora Hilda asistía acompañada de su hija o sus hijos. Pasado el tiempo, ella comenzó a llevar al pastor y a la profeta a su casa. Allí organizaban cultos y hacían oraciones, algo que ella nunca imaginaría, que le estaba abriendo las puertas de su casa al enemigo disfrazado de oveja. Aquella mujer, que se hacía pasar por profeta, comenzó a visitarla regularmente, llevándoles alimentos preparados que toda la familia degustaba, incluyendo su esposo. De pronto comenzaron los problemas en casa. Llegaron a tal punto que aquel hombre que siempre había sido un buen esposo y un buen padre, era totalmente irreconocible para ella. Se refugió en la profeta de la iglesia, ya que ella se mostraba siempre dispuesta a escucharle y consolarla. De a poco aquella mujer, si se le puede decir así, se fue metiendo en aquel hogar, hasta hacer que el esposo de Hilda la dejara y la sacara de casa. Luego de que la señora Hilda descubre que es la profeta la que le ha estado quitando a su marido, ésta la confronta y aquella mujer se ríe y le advierte que no sabe con quién se está metiendo, que ella nunca iba a recuperar a su marido, ni a su hogar, ni a sus hijos. Por lo que Hilda, al no encontrar ayuda y completamente aislada de su núcleo familiar, decidió emigrar a Estados Unidos, buscando recuperarse económicamente y también con la esperanza de encontrar a alguien que le pudiera hacer frente a aquella mujer. Yo, si no hubiera leído los mensajes que aquella mentada profeta le enviaba a Hilda para atormentarla, me hubiese resultado difícil de creer cómo en una religión que vive día y noche para adorar a Dios tuviera cabido una bruja con cargo de profeta. Recuerdo los mensajes que Hilda le tomaba captura de pantalla y me los enviaba para que me diera cuenta de lo que era aquella mujer. Aquella mujer le decía a Hilda en aquellos mensajes de que nunca iba a recuperar a su marido ni a sus hijos, y que ella se iba a encargar de que estos la odiaran de por vida, de que ya sabía también de que había encontrado ayuda en alguien, pero que supiera que no había nacido ni bruja ni brujo, ni pastor ni sacerdote que pudiera contra ella, que su poder era más grande que cualquiera que intentara enfrentarla. Y cuando Hilda le respondía que Dios le haría justicia, ésta le contestaba escribiéndole, riéndose a carcajadas. Recuerdo que hice el viaje a Honduras y le envié las cosas a sus hijos. Ella me llamó cuando ya habían recogido aquel paquete. Estaba muy agradecida y contenta, y con la esperanza de tratar de frenar a aquella bruja. Luego hubo varios días de silencio, donde no tuve comunicación con Hilda. Pensé que las cosas estaban yendo bien, y yo me dediqué a disfrutar de mi estadía en el país. Luego regresé, y a los varios días volví a visitar a aquellos señores que me estaban ayudando, solo para darme cuenta de que Hilda no había podido aguantar más, y pese a las advertencias del Señor que nos ayudaba, de que no fuera a regresarse a Honduras, porque entonces él no podría hacer nada por ella, ésta no pudo quedarse de brazos cruzados, y se regresó, ya que aquella bruja la estaba amenazando con hacerle daño a sus hijos. Por más que intenté comunicarme con ella, no pude hacerlo más. El número ya no funcionaba, y desconozco cómo habrá terminado aquella historia.
Así que todos los que han escuchado estas historias, por favor tengan mucho cuidado con quienes ustedes consideran amigos, parejas, familias o personas que ustedes puedan admirar o considerar incapaces de obrar mal. Recuerde que todos aquí somos humanos, y pues nunca podremos conocer el verdadero corazón y las intenciones de las demás personas. Nunca, pero nunca, le coman comida a nadie, por mucha confianza que ustedes tengan, y siempre desconfíen de gurús o de sus líderes religiosos. Al final, es la fe en Dios y no en las personas las que nos transforman, nos da paz y nos ayuda a crecer en espíritu. Yo no puedo dejar de imaginar a todas aquellas personas que asistieron o asisten a aquella iglesia evangélica, donde esta bruja tiene un cargo importante, y como ésta canta alabanzas a Dios, y fuera de esta iglesia le hace el mal a sus semejantes. No sé qué otras cosas habrá hecho. ¿Quiénes más han caído víctimas de su disfraz de profeta? Me causa náusea solo el pensar cómo se ha burlado de la inocencia con que aquellas personas se han acercado buscando salud espiritual y tener un acercamiento con la divinidad, y se han topado con los engaños de ésta, burlándose de algo tan sagrado como es la fe de las personas. Yo sé que Dios tarde o temprano le hará justicia a la señora Hilda y a su familia, y a todos los que han sufrido los malos actos de aquella mujer. Sin más que agregar, solo me queda agradecerles por su compañía en estos comienzos del canal. Espero que estén disfrutándolos y aprendiendo a tener respeto, cuidado y a protegerse de lo desconocido. Recuerden que aquí lo que yo les traigo son historias de personas que me las han contado a mí, o de experiencias que yo he vivido o he sido testigo. Recuerden también de que pueden escribirme al correo que está en la descripción del video, por si ustedes quieren compartir también sus historias. Me despido de todos ustedes. Que Dios los proteja y los bendiga junto a sus familias. Y los espero en un nuevo episodio de Encuentros con el Más Allá.